¿Qué onda, gente? Continuamos en la parte que nos quedamos anteriormente. Si no la vieron, véanla porque si no, no entenderán lo que está pasando. Después de que Tanya derrotara al coronel Anson, lograron alejar a los magos enemigos lo suficientemente como para que no pudieran defender la flota. Aunque es difícil penetrar el blindaje de un barco de guerra, es posible hundirlos si se apunta a sus cargas de profundidad o a los torpedos. Tanya dice que ninguna ley prohíbe que los magos hundan embarcaciones, y le dice a su unidad que si no quieren que los llamen montón de tontos sin experiencia, es hora de trabajar. Nuevamente comienzan a acelerar para bajar en picada. A diferencia de los ataques aire-tierra, la humedad del agua hace que el descenso sea incómodo. La compañía despliega eficientemente sus fórmulas. Los ataques concentrados vuelan uno tras otro hacia la popa de la nave. Después de que Tanya recibe la confirmación del impacto, además añaden que el barco enemigo permaneció intacto, ella decide no arriesgarse, a pesar que sus subordinados actúan como escudo detrás de ella. La carne humana es frágil. Ya lograron su objetivo de dejarlos confundidos. Hay que retirarse. Tanya pregunta qué tal les fue. Le responde que hubo 6 magos caídos y probablemente un daño moderado a un barco desconocido. También tienen 6 lesiones graves y un montón de rasguños. De todos modos, nadie murió. Eso es una bendición en esta maldición. Si se hubieran enfrentado a un barco estadounidense, probablemente habría un montón de cadáveres. Tanya dice que básicamente perdieron. ¿Cómo podrán mostrar sus caras en la base? Pero teme encontrarse con el enemigo en esas aguas, ya que avanzan demasiado rápido. Bisha se disculpa, pero considerando la velocidad de un destructor, Tanya le dice que tiene razón. Aún así, no puedo creer que hayamos perdido nuestra oportunidad de acabar con un destructor, aunque, gracias a eso, podrán tener un tiempo de descanso por el reentrenamiento. El solo pensarlo hace que casi se ría. Tanya se comunica con Control para informar que ya cumplieron su misión. Control le pregunta si pueden continuar monitoreando al enemigo. Tanya le responde que están cansados por patrullar durante horas y pregunta si es posible ahorrarse más el combate antibuques mientras vuelan con hombres heridos. Control le responde que lo entiende. Ha hecho los arreglos para que aterricen en la base más cercana y les desea un viaje seguro. Pero Tanya no sabía que el camino a la base que el considerado controlador les había asignado está a punto de tener un encuentro bastante encantador. En su desafortunado camino de regreso, se topan con un submarino. Ahora que lo han encontrado, Tanya, como el oficial de mayor rango, se ve obligada a lidiar con eso. Ella tiene a sus tropas en abanico, y cuando mira sus caras, ve ojos tan serios que le enferman. Se pregunta si dejarlo ir o hacerse cargo. Lo que empezó todo esto, la raíz del sufrimiento de Tanya en este dilema, fue un mensaje de radio que recibió después de la lucha con la nave de la Alianza Entente mientras se regresaban a la base. Era un informe de un barco sospechoso en aguas territoriales. Al llegar al lugar, se confirma que es un barco del Reino Unido llamado Litol. No era extraño que un barco del Reino Unido estuviera allí, pero eso no significa que puedan dejarlo ir. Tanya ordena que den el aviso que serán abortados. Le pregunta si está segura. Si tardan demasiado, afectará su tiempo de regreso. Tanya le responde que no pueden ignorarlos. Además, están en agua entre países en guerra. Ella se comunica por radio y les dice: este es el batallón de magos 203 del ejército imperial. Le ordenamos que se someta a inspección y apaguen sus motores de inmediato. Repito, apaguen sus motores de inmediato. Le responde que esta es una embarcación neutral registrada en el Reino Unido. No estamos obligados a cooperar con sus inspecciones. Tanya pregunta si transportan personal militar a bordo o están bajo el mando de uno. Le responde que no tienen por qué responder sus preguntas. Tanya le dice que si se niega a la inspección, serán considerados como un barco hostil y no tendrán más remedio que hundirlos. Le responde que han apagado sus motores, así que Tanya le ordena a Weiss y su compañía empiecen la inspección, el resto que vigile el área. Tanya quería arrancarse el cabello, el intercambio legal fue muy duro, pero justo cuando estaba presionando a sus subordinados y haciendo que el grupo más pequeño aceptable se detuviera junto al barco, sucede algo más. «Espera un minuto, ¿qué es eso?», preguntó la teniente Serebriakov, señalando algo en la superficie. Era un submarino de nacionalidad desconocida. Tanya notó que parecía estar transfiriendo algo. Además, eso es problemático, ya que el submarino es un nuevo tipo de embarcación. Las leyes internacionales de guerra sobre la inspección marítima no dicen nada sobre los sumergibles, lo cual le sorprende que esas naves tengan un vacío legal. Tanya le ordena a Weiss que capture a Litol con su compañía, para evitar que les oculten algo. Ella piensa que si el submarino se niega a cooperar, pueden dispararle según las leyes internacionales. Se requiere un tiro de advertencia antes de disparar al casco. Sin embargo, sumergirse no está prohibido.
ya que no hay ninguna ley internacional para los submarinos. A Tanya le gusta sacar ventaja de los huecos legales, pero odia cuando los usan en su contra. Ella ordena preparar un disparo de advertencia y eviten los impactos directos. Vuelve a rectificar que no lo golpeen. Los submarinos con un solo golpe es suficiente para aplastar el casco. No escuchará ninguna excusa si lo hunden. Tanya les dice que apunten a 10, pero se retracta y dice que mejor a 15 metros, ya que se le pasó por la mente que 10 no serán suficientes. Después de que Tanya ordena que disparen, las fórmulas de explosión pesadas estallan en el agua. Las enormes salpicaduras oscurecen el submarino no identificado. Tanya ordena a la segunda compañía prepararse para el descenso e inspección una vez haya visibilidad. Pero la situación en el submarino, antes y durante el ataque, era un caos. El capitán del submarino del Reino Unido estaba casi en pánico debido al informe de un batallón de magos. Se preguntó si acaso había algún topo en inteligencia que filtró la información. La seguridad era tan estricta que el capitán no les dijo a su tripulación sobre el oficial técnico a bordo. Simplemente les dijo que era un ejercicio de rutina. Se las había arreglado para hacer la transferencia justo cuando llegó el informe de que el ejército imperial se acercaba. Si eso no hubiera sucedido, solo se hubieran hecho los tontos y pasar la línea de patrullaje del ejército imperial. ¿Por qué un batallón de magos imperiales apareció de la nada? Piensan que el enemigo debe saber sobre la carga y el horario. Si no, no habrían aparecido aquí. No cree que el imperio sea duro con la flota civil del Reino Unido, una nación neutral. El operador de radio devolvió a todos a la realidad al decir que les están solicitando que paren. Así que el capitán dejó sus dudas de lado y se le ocurrió que pueden sumergirse. Eso le dará problemas a los magos. Además, no hay ninguna ley que diga que no se puedan sumergir. El capitán da la orden de cortar la comunicación radial y hacer una inmersión de emergencia. Pero cuando el observador gritó una advertencia de señales mágicas y el capitán se enteró de la falta de escrúpulos de su oponente, la advertencia fue tan inesperada que su cuerpo no se movía como quería. Y cuando extendieron las manos, oyeron un rugido. El capitán notó que se sentía sin peso cuando los ataques aterrizaron y perdió el conocimiento. Los tripulantes gritaban que el capitán estaba herido y para empeorar las cosas, tenían una fuga de gas cloro y el timón no se movía correctamente. El primer oficial, al ver la condición del capitán, se preparó para tomar el mando y se dirige al oficial técnico, del cual supone que no es un mero oficial técnico. Le dice que ya no pueden resistir más. Este le pregunta si no se puede hacer nada. El primer oficial le responde que no van a durar mucho. Si tiene que hacerse cargo del asunto, que lo haga rápido. Y luego el oficial técnico y el primer oficial fueron a ocuparse rápidamente de la carga. Fue una decisión horrible de tomar, pero era la única manera. Al día siguiente, en algún lugar de la capital de London, el mayor general Habergram pregunta furioso qué estaban haciendo el departamento de inteligencia. Los oficiales de inteligencia allí parados estaban tan pálidos como prisioneros a punto de ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Claro que la furia del general sería violenta cuando se despierta de una siesta porque el plan por el que había renunciado a dormir o a descansar se arruinó en el lapso de una noche, a pesar que analizaron las rutas y patrullaje del imperio. Incluso realizaron ejercicios navales con sus propias tropas como distracción. El general se pregunta, ¿por qué habían magos imperiales allí? Habían demasiadas fallas que no se podrían considerar como casualidad. Sería aceptable 1 o 2 errores, pero el tercero es inevitable. Le responden al general que están realizando una investigación exhaustiva, pero solo pueden imaginar que fue una coincidencia. El imperio no podría tener un buen equipo de inteligencia, pero realmente no cree que pudieran haber sabido sobre eso. Entonces le piden que explique un video de la batalla. Por cierto, en el manga vemos que solo muestra fotos, pero en la novela dice que era un proyector de un video. Las imágenes mostraban a los magos imperiales se movían en perfecta formación a un solo objetivo, ignorando completamente las tropas navales, a pesar que éstas las atacaban para atraer su atención. Si supieran que ese fue el motivo por qué Tanya buscara un barco que no estuviera disparando tanto. La última imagen era los magos enemigos que se lanzaban directamente hacia el crucero de batalla. El almirante pregunta, ¿por qué el ala del demonio del Rin estaba en el Mar del Norte? Según inteligencia, el demonio no debería estar en el Mar del Norte. La lucha en el norte se está intensificando. ¿Por qué enviaron a una poderosa unidad de magos? Que fuera un batallón no guiado sería una tontería. Además, sucedió justo después del ataque submarino. Si no fue planeado y no fue el tipo de coincidencia que solo Dios puede concebir, no fue posible. Y además de eso, una compañía fue directamente al crucero de batalla. Todo lo que puede hacer es reír.
El general pregunta sobre los resultados de la investigación. Le responde que consideraron la posibilidad de un problema con el código, un agente doble o un traidor, pero todo fue descartado. Todavía están esperando los resultados reales de la investigación, pero no pueden imaginar que el código esté roto. No están usando nada excepto libretas de un solo uso. Un doble agente o un distractor tampoco es posible. El número de personas con acceso a esa información ni siquiera es de 2 dígitos. Es posible que estuvieran vigilando el flanco de la principal flota imperial que se dirigía al norte. Tal vez realmente fue solo una desafortunada coincidencia. El general pregunta de forma furiosa si en serio creen que se toparon con su barco de regreso solo porque se balanceaban por ahí de forma sospechosa. ¡Qué casualidad más invaluable! Ese mismo día, en la sala de conferencia del ejército imperial, los sentimientos de todos los oficiales presentes se reunieron en una misma duda. ¿Por qué dejaron escapar la flota del Entente? A pesar de que los habían acorralado y forzado a una situación que nos daría una victoria aplastante, los dejaron escapar. Se suponía que era una oportunidad para que la holgazana armada se luciera. Sin embargo, la flota del Mar del Norte falló en localizarlos. Los oficiales navales explican que el clima era horrible. El hecho de que hicieran contacto 2 veces fue una casualidad. Es increíblemente difícil reubicar una flota. La respuesta que reciben fue que ese es su trabajo. Pero Setur intervino. Supone que señalar culpables no cambiará nada. Y de aquí, la conversación que vemos en el manga ya no coincide con el de la novela, ya que en el manga hablan sobre que deberían enviar a Tanya a supervisar a la flota del Mar del Norte. Y lo que sigue en la novela es Setur preguntándole a la marina si tiene alguna sugerencia, la cual es que deben evitar que esas embarcaciones se unan a la República usando presión diplomática, ya que las embarcaciones entraron en aguas de un país neutral, o sea, el Reino Unido. Tendrían que desarmar o expulsar los barcos en 48 horas, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores no cree que lo hagan. Se harán los tontos y cuando lo autoricen, las naves ya habrán salido de la bahía. La única solución real es hundirlos lo antes posible. Pasamos a una conversación en el cuartel general del batallón de Tanya. Después de que Tanya le pide a Rerugen que le diga las órdenes, el coronel exhaló ligeramente y finalmente volvió a introducir aire en sus pulmones. A pesar de ser un día cálido de invierno, sentía que su cuerpo estaba envuelto en frío. La razón era simple: la encarnación de la locura estaba ante sus ojos. Le dice a Tanya que es una orden de transferencia. Por supuesto, no puede decir que no sería una molestia, pero en realidad es principalmente una formalidad. Espera mucho de ella. Tanya le pregunta si será una oportunidad para redimir su reputación. Rerugen le responde que tuvo éxito en localizar la unidad enemiga. No es su culpa, nadie estaba pidiendo más de ella. Tanya le dijo que tenía al enemigo de frente y los dejó escapar. La próxima vez lo conseguirá con seguridad. No debe preocuparse, jura que no volverá a suceder. Rerugen piensa que es como si hubiera vertido un instinto asesino y patriotismo en un molde para crear un soldado perfecto, o mejor dicho, para crear una muñeca. Rerugen le dice que no se preocupe, están satisfechos con lo que ha logrado. Todo lo que necesita hacer es cumplir con sus misiones. Pero Tanya le dice que no debe preocuparse, no dejará ni una sola nave flotando. Rerugen se rinde, no puede comunicarse como él quería. Así que le dice que si quiere contribuir a los esfuerzos de la flota, se está planeando un ejercicio en el Mar del Norte. No cree que a nadie le importe si participa antes de ir al Rin. Tanya dice que se ofrece como voluntaria. Rerugen dice que entonces hará los preparativos y le desea a ella y a su unidad que tengan mucho éxito. Pero mientras decía eso, sintió un ligero escalofrío. Piensa en que al menos ella y sus hombres estaban de su lado. Mientras la punta de su lanza no esté orientada a su amada patria, no habría ninguna razón de temer. Tanya le agradece y Rerugen piensa en que si ella lo supiera o no, era un destacado soldado modelo. Después de eso, pasamos al gran auditorio del batallón de Tanya. Tanya siente un gran alivio, ya que esperaba lo peor para ella por la situación de las embarcaciones que escaparon. Pero cuando abrió el sobre de su amigo el coronel Rerugen, era solo una nota administrativa. Está por venir la corte marcial, pero solo era una discusión por formalidad, lo que significa que Tanya está perdonada. El hecho de que Rerugen, alguien que conoce, le entregara la nota, tenía que ser una muestra de consideración por parte de los superiores. El Estado Mayor debe tener altas expectativas para ella y su unidad. Fueron lo suficientemente amable para evitarle el estrés mental, trabajando solo verbalmente para que la declararan no culpable. Aunque si tuviera un subordinado incompetente, no le habría importado su salud mental, le aconsejaría que renunciara. Tanya tiene curiosidad por saber quién fue el considerado,
Piensa que podría ser alguien en el campamento de Setur. Tendrá que agradecerlo antes posible, murmura Tanya. Tanya va a reunirse con su unidad para explicarles la situación. Tanya dice: batallón, no creo en Dios, ni siquiera un poquito. Caballeros, creo en el Estado Mayor. Es un bastión de lógica y sabiduría. Querido Dios, si eres tan bueno, trata de ser ético. Luego te mostraré que la sabiduría del Estado Mayor es mayor que la tuya. La gente no espera nada de una entidad con mínima presencia. Mis hermanos de armas, el Estado Mayor, tal vez incluso el propio imperio, tienen expectativas de nosotros. Nuestro deber y dedicación son nuestro honor. Es la voluntad del ejército darnos una oportunidad. Se nos ha otorgado la oportunidad de enmendar nuestro error. No me importa si es el purgatorio. Tendremos que ir allí y lo conquistaremos, porque eso es lo que hacen los soldados. Así que ahora mismo hagamos una misión, hagámosla nosotros mismos. Si se dieron cuenta, estas son las palabras que Tanya dice antes de ser lanzada en cohetes, en el capítulo 9 del anime. Compañeros míos, siendo sincera, yo no creo en Dios, solo en estrategias y lógica y razón. Nuestro orgullo está en el deber y en el sacrificio. Un verdadero soldado imperial irá incluso al purgatorio si se lo piden y lo conquistará. Pero repentinamente, Weiss le habla a Tanya en forma de duda. Tanya se pregunta por qué su vicecomandante la está interrumpiendo. Tal vez está repitiendo demasiado. Recuerda algo de su educación en la academia. Nunca vaciles frente a los subordinados, pero prefiere arrepentirse de hacer algo a no hacer nada. Tanya continúa diciendo: vamos a mostrarle al imperio lo grandioso que es su perro guardián. Enseñemos a esas ratas que no importan a dónde corran, estaremos sobre sus colas. Tanya le dice a Weiss: teniente, nos están transfiriendo al ring. ¿Algunos de ustedes tienen buenos recuerdos allí? Sí, caballeros, el ring. Bueno, estaremos en un apuro, pero esperan mucho de nosotros. Vamos a hacer un barrido antihorario del campo de batalla. Le preguntan a Tanya que entonces... Ella responde que antes de eso, vamos a jugar un pequeño juego de magos marinos. Alégrense, la marina tiene la mejor comida, ¿verdad? Y así, Tanya y compañía van al ejercicio de entrenamiento del Mar del Norte. Después de desplegar una cortina de humo, Tanya se prepara para una distancia decepcionantemente fácil de abordar. El capitán da el aviso de magos enemigos. Deben prepararse para el combate cuerpo a cuerpo y los que estén libres que se dirijan al estribor. Tanya piensa en que los que están en cubierta se mueven patéticamente lentos. Una vez que dejes que un mago se acerque tanto, no se puede evitar una pelea en cubierta. Se pregunta si será una trampa. Recuerda haber leído en una novela náutica donde la confusión en la cubierta resultó ser un engaño. Incluso ve tropezar a algunos marineros. Si eso es actuar, habrían tenido que pasar mucho tiempo entrenando para caerse tan naturalmente. Tanya ordena que preparen sus espadas mágicas y las sigan. A pesar de que se estrellaron contra ellos de manera bastante frontal, los miembros del batallón 203 están encarnados en entusiasmo. Tanya ordena destruir los soportes antiaéreos y tomar el siguiente conjunto de puntos, mientras el capitán de marina le ordena a los artilleros no dejar que se acerquen más. Deben recuperar el segundo puente y formar un grupo de asalto con los marinos. Tanya piensa en que el fuerte de su batallón es la movilidad, pero no en un espacio cerrado como lo hacen los marines y magos marinos. Normalmente, los magos se centran en batallas móviles y maniobras aéreas y tienden a no ser buenos en combates cuerpo a cuerpo. Y así, Tanya y su batallón y los marinos, cada uno con su propia opinión sobre el combate cuerpo a cuerpo, chocan y se niegan a ceder terreno. Los marines tienen una posición ligeramente mejor, pero la situación es fluida. Aún así, los puentes, el bloque del motor y el almacén son capturados. Su nave deja de ser de ellos sin importar cuánto les quede para lanzar al enemigo. Sus métodos de resistencia eran limitados y se vieron obligados a admitir con gracia su derrota ante los árbitros, quienes le avisan a Tanya que ya fue suficiente. El ejercicio terminó. Al escuchar esto, aunque estaban preocupados por todas las cosas en la nave que fueron dañadas, finalmente todos podían relajarse. Había sido una rara simulación de combate conjunto. Muchas cosas estaban rotas, pero no hubo accidentes. Así que le dicen a todos los marineros e infantes de marina que fueron juzgados muertos y ordenados a permanecer quietos y boca abajo, que ya podían moverse. Y hasta acá llegamos con esta 11ª parte. Espero les haya gustado. Así que sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.